Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión quiero compartir contigo algo muy especial que en estos días estaba comentando con un amigo mío. El amigo mío, estábamos hablando, conversando de finanzas, de dinero, lluvias de ideas, de negocios, y entre palabras y ese tipo de cosas, pues me surgió una pregunta de parte de él. Él me decía: Jonathan, ¿tú te has fijado que los judíos son muy prósperos? Donde quiera que hay un judío, ese lugar o esa nación o esa empresa prospera. ¿Por qué será? Y yo, ahí hablando con él, pues le decía, bueno, lo que pasa es que los judíos tienen muchas cosas que nosotros como latinoamericanos, como países del tercer mundo, como nos llaman las grandes potencias, no tenemos. Le hablé de disciplina en cuanto al dinero, le hablé de la prioridad de la educación. Los judíos son muy propensos o muy enfáticos en eso de la educación, porque los judíos se basan en el libro de la Torá, que es lo que los cristianos llamamos los 5 libros de la ley, pero también tienen otro libro que es el Talmud, donde se le enseña desde pequeño que el niño de prioridad debe tener una buena educación, porque los judíos ellos pueden empezar trabajando, pero cuando tienen cierta edad empiezan a emprender lo que es bienes raíces, lo que son cultivos. Los judíos tratan de no ser empleados, más bien ser empleadores. Y así estuvimos hablando una charla muy amena en cuanto a los judíos. Todo el que me conoce sabe que yo soy un acérrimo defensor de la causa judía. Amo ese pueblo. Entiendo que los judíos han sido luz en este mundo, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito social. Pues aunque usted no lo sepa, hermano, la gran mayoría de los multimillonarios de este mundo, si no son judíos, tienen origen judío. Tal es el caso del creador del WhatsApp, es ruso, pero es de origen judío. Tenemos a Warren Buffett, que es uno de los más grandes inversionistas del mundo, que empezó invirtiendo en la Coca-Cola, y ustedes saben el imperio que es la Coca-Cola hoy en día. Tal es el caso de Mark Zuckerberg, que es el dueño y fundador de la plataforma de Facebook, también dueña de WhatsApp, también dueña de Instagram. Tal es el caso también de muchos actores y actrices de Hollywood. De hecho, se dice y se cree que los grandes inversionistas y dueños de Hollywood son judíos. También se dice que los grandes bancos de Estados Unidos están controlados por judíos. El hecho es que la nación de Israel, los judíos, son un pueblo muy pequeño. Se cree que son 13,75 millones de judíos que existen hoy en día en el mundo, de los cuales 6,23 están esparcidos por todo el planeta, están en la diáspora. Solo alrededor de 7 millones, 8 millones viven en Israel, en Jerusalén. El hecho es que donde quiera que hay un judío hay bendición, hay prosperidad. Eso se debe a muchos factores, como le dije. La educación es primordial en el niño judío, la disciplina con el dinero, pero hay algo muy especial en cada judío, y es que en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando Dios llama a Abraham, recordemos que Abraham es el padre de las 3 grandes religiones que hoy existen: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Dios le dijo a Abraham que lo haría padre de muchedumbre de personas, entre ellos están los judíos. Dios le dio una palabra a Abraham y le dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y tu simiente, o tú serás, dice, y serán bendecidas todas las familias de la tierra por causa de esa bendición que Dios le dio a Abraham, esa promesa que Dios le dio a Abraham de que todas las familias de la tierra serían bendecidas por casa de Israel. Y como le dije anteriormente, muchos millonarios, grandes millonarios, son de origen judíos. Mucha de la tecnología también que nosotros tenemos hoy en día se deben a los judíos.
De hecho, los judíos desde el año 1947 para acá han ganado 126 premios Nobel. Apenas, o sea, hay países que apenas han ganado uno. Y esta nación tan pequeña tiene alrededor de 126 premios Nobel. Entonces, ¿por qué son tan bendecidos los judíos? Bueno, yo tengo algo aquí que encontré de un rabino que le hicieron la misma pregunta de por qué la nación de Israel es tan bendecida, tanto económicamente, culturalmente, socialmente, donde quiera. Yo desde niño siempre escuché que donde quiera que hay un judío hay bendición, porque Dios respalda a esa gente. Y la diáspora ha ayudado a que los judíos se expansan por todo el mundo, y donde quiera que hay un judío, pues la bendición de Dios acompaña a esta gente, porque la bendición de Dios está incrustado en el núcleo, en el centro del ser de cada judío. A pesar de que es una nación que también ha sido muy oprimida, ha sido perseguida desde sus inicios, Israel ha sido perseguida por las grandes potencias del mundo. Fue esclavo en Egipto, fue esclavo también de Babilonia, fue esclavo también de los medos persas, también estuvo en esclavitud por los griegos, fue maltratado por los romanos. En la Edad Media fue perseguida por la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana. Alrededor del mundo la Santa Inquisición lo persiguió, logrando así que muchos vinieran a América por vía de Colón. Aunque la historia dice que Colón andaba con muchos delincuentes, pues así le llamaban a los judíos. Y no es verdad, obviamente habían personas de la mala vida, pero Colón trajo muchos judíos, siendo él genovés, pero de origen judío sefardí, español. Trajo muchos judíos a América. Por eso en América se instalaron muchos judíos huyendo de la Santa Inquisición, la Santa Orden de la Iglesia Católica. Y por eso en este lado del mundo, en Estados Unidos, América Central y América del Sur, en Argentina y México sobre todo, tenemos muchas comunidades judías. Pero ¿por qué son tan prósperos los judíos? Aquí el rabino, déjame ver si encuentro el nombre, lo tengo por aquí, se me escapa, caramba. Más adelante se lo digo, pero el rabino dio 7 características de por qué el pueblo judío es bendecido. Dice, en primer lugar, el conocimiento es fundamental para todo judío. No solo de sus libros sagrados y sus tradiciones, sino del conocimiento secular, es decir, la preparación universitaria no judía en todos los campos del conocimiento. Por ejemplo, el 87% de la población judía en los Estados Unidos llega a la universidad, comparado con las demás naciones que solamente el 40% llega a la universidad y muchos no la terminan. El 87% de los judíos llega a la universidad y la termina. Estamos hablando que el primer paso o lo primero que hace un judío es prepararse en lo secular. ¿Por qué lo enfatiza aquí en lo espiritual y en sus tradiciones? Porque el judío, desde que nace bajo una tradición, unos ritos religiosos, que eso es obviamente, eso es obligatorio para él. O sea, desde que el niño cumple 12 años se le hace hijo de la Torá, el Bar Mitzvah. Hijo de la Torá quiere decir que a partir de ahora se hace responsable de cumplir los mandamientos de Dios. Entonces el rabino dice que el conocimiento secular es fundamental para la economía de un judío. En otras palabras, el judío se prepara a lo largo de su vida para no ser empleado, sino ser empleador, ser empresario. Se prepara en muchas áreas seculares. Muchos judíos son economistas, son grandes matemáticos, son grandes científicos. Hollywood está lleno de hombres y mujeres que son de origen judío. Por ejemplo, usted conocerá a Robert Downey Jr., su padre es judío. Por ende, Robert Downey Jr., que hizo el papel de Iron Man, también es judío. Scarlett Johansson es judío. Steven Spielberg es judío. Y así muchos actores que conocemos hoy de fama mundial son de origen judío. El judío se le prepara desde niño, se le prepara para esta vida futura.
contrario al cristianismo, el cristianismo prepara a las personas para el mundo futuro, que es importante, guardar nuestras almas, pero el judío se prepara para vivir en esta vida y vivir en la otra. Por mucho tiempo la iglesia cristiana cometió el error de decirle a sus feligreses que no estudiaran, que no vayan a la universidad porque Cristo viene. Resulta que de eso hace 30, 40 años y Cristo no ha vuelto. No quiere decir que no viene. Lo que quiere decir es que, como decía alguien por ahí, tenemos que estudiar y prepararnos como que si Cristo nunca viene, pero estar preparado en lo espiritual como si viniera hoy. El judío se le prepara para esta vida, se le prepara secularmente para vivir esta vida. Dice, en segundo lugar, ser emprendedor en lugar de ser empleado está profundamente arraigado en la cultura judía. En segundo lugar, al judío se le enseña a ser emprendedor, a tener su propio negocio, a ser dueño de su propiedad. ¿Por qué? Esto tiene una realidad importante, y es que cuando tú eres dueño de tu negocio, tú puedes tener más tiempo para ti, y como el judío guarda las fiestas judías, como el judío tiene muchas fiestas que la Torá manda y exige para ese pueblo, tal son las fiestas que se encuentran en Levítico capítulo 23, hay 7 fiestas del Eterno que el judío tiene que guardar donde quiera que esté. Hay 3 que hay que subir a Jerusalén, pero al no ver templo, pues se hace desde el lugar donde ellos estén. Pero cuando el judío es dueño de su tiempo, cuando el judío es dueño de su empresa, tiene más tiempo. No así los que somos empleados, que no nos gobernamos, somos esclavos modernos, pagamos dinero por tiempo. Entonces al judío se le enseña desde pequeño que tiene que ser emprendedor, que tienen que emprender en cualquier negocio, pero que tienen que ser dueños. Por eso son el pueblo per cápita más rico del mundo, el pueblo judío. Dice, quizás influido por su misma historia como pueblo migrante en constante movimiento desde tiempos bíblicos hasta el día de hoy. De hecho, uno de los principios enseñados en el Antiguo Testamento era permanecer unido como nación y como raza, evitando depender de los pueblos que los rodeaban. De hecho, en Deuteronomio capítulo 28, cuando Dios habla, y sucederá que si obedecieres atentamente a la voz del Eterno tu Dios y obedeceres mis mandamientos, serás bendito en el campo, en la ciudad. Hay unas cuantas bendiciones, y en una de ellas dice que Dios lo pondría por cabeza y no por cola, que tú prestarías, pero tú no prestarías a nadie. En otras palabras, Dios le decía, si obedecen mi mandamiento, yo lo bendeciré donde quiera que esté. Y este es un pueblo que se ha ido siempre moviendo por la persecución, por la injusticia, por la envidia. Muchos pueblos, al ver que Israel, la nación de Israel, donde quiera que iba, prosperaban, sentían envidia de ellos y querían arrebatarle sus pertenencias, a costa inclusive de su vida. Entonces este pueblo se ha visto siempre la necesidad de donde quiera que estar, prosperar para no depender de ninguna nación. En torno al fenómeno emprendedor judío, el empresario y político israelí Ernst Margarit dijo, un inmigrante es una persona sin dinero en busca de oportunidades. En busca de oportunidades. Vamos a seguir hablando de esto en un momento. Le decía a mis amigos que el hecho de que Israel ha sido un pueblo que siempre ha tenido que ir migrando, ha tenido que ser bendecido y trabajar más que los demás. En tercer lugar, vamos a entrar al tercer lugar. En tercer lugar, dice el rabino, la diligencia, el trabajo duro, el ahorro y la inversión son principios vitales para el pueblo judío. Recuerde que estamos hablando acerca de por qué, cuál es el secreto de la prosperidad del pueblo judío. Repito, estamos hablando de cuál es el secreto de la prosperidad judía. En tercer lugar, el rabino dice, la diligencia, el trabajo duro, el ahorro y la inversión son principios vitales en el pueblo judío. Dice, están convencidos que trabajar diligentemente traerá frutos y que para crecer es vital ahorrar y reinvertir lo ahorrado. O sea, al pueblo judío, al joven judío, al niño judío se le enseña a ser diligentes. Y el apóstol Pablo en la Biblia dice
que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos. Pero también el libro de Proverbios habla acerca de que dormir un poco, dormir otro poco y dormir un poquito más, de repente nos traerá la ruina. En otras palabras, al judío se le enseña a ser diligente en su trabajo, pero no solamente eso, se le enseña el principio del ahorro. O sea, al judío se le enseña a ahorrar y con ese dinero reinvertir el dinero y multiplicarlo. Y ahí el secreto, o uno de los secretos. Recuerda que estamos hablando de 7 secretos que hacen, que el pueblo judío sea un pueblo próspero. Dice, ellos están convencidos que trabajar diligentemente traerá frutos y que para crecer es vital el ahorro y reinvertir lo ahorrado. Una tercera parte en la tierra, otra tercera parte en negocios y otra tercera parte en liquidez. Para ellos, trabajar para solo acumular en el banco no tiene sentido, y es así. Hay gente que ahorran. El dinero estancado no crece. Y ojo, el banco utiliza tu dinero que tú guardas para reinvertirlo en otros negocios y a ti te da un % muy bajito de tu propio dinero. Entonces, si el banco se hace rico con tu dinero, ¿por qué tú no mejor reinvertir el dinero, crear negocios, crear el dinero? Dice, por cierto, dice de circulación nacional, no dice para estar estancado. Entonces, uno de los secretos de los judíos es que ellos mueven el dinero. Ellos tratan de que ese dinero no se quede estancado. El quinto principio es, otro principio principal es tratar a los empleados con justicia, pagándole lo justo y de manera puntual. Es un principio bíblico y los judíos se apegan demasiado a la Torá. La generación pasada había muerto por ser obediente a la Torá. Y la Torá dice que hay que ser justo con el empleado. Y aquí dice que tratar a los empleados con justicia, ser puntual a la hora de la paga, Dios ve eso como justicia y prospera a su pueblo. La Torá, o lo que conocemos en el Antiguo Testamento como los 5 libros de Moisés, dice enfáticamente que no debemos demorar el pago de los salarios a un empleado y no defraudar a quienes trabajan para ellos. Así que uno de los principios que tienen los judíos para la prosperidad es ahorrar diligentemente, ser puntual a la hora de pagar y tratar al empleado con justicia, cosa que no se ve en las demás empresas latinoamericanas. Dice el sexto lugar o sexto principio, basado en la conocida enseñanza bíblica de ama a tu prójimo como a ti mismo, se esfuerzan por tratar a los demás como les gustan ser tratados. En los negocios a los judíos no les interesa solo vender, les interesan las relaciones de largo plazo y creen que el buen trato en los negocios es la fórmula para lograr. Y es que todo lo que hace este pueblo, mis hermanos y amigos que me escuchan, es pensando en el bienestar de los demás. Aunque el mundo y muchas naciones antisemitistas tratan de desacreditar a este pueblo es luz para las naciones. En uno de los próximos videos yo voy a hablar de todos los aportes que el pueblo judío ha hecho al mundo. Oiga bien, usted se va a sorprender. Podríamos decir que sin el pueblo judío no pudiéramos vivir como vivimos hoy día. O sea, los aportes que el pueblo judío en la ciencia, en la economía, en lo social, sobre todo, escúcheme, sobre todo en lo tecnológico, no pudiéramos vivir tan cómodamente como nosotros vivimos. Entonces, los judíos, más que hacer negocio con los demás, les gusta mantener una relación estable a largo plazo con aquellos que hacen negocio. En séptimo lugar, dice, la cultura judía enseña a ser honesto con los demás y mantener una buena reputación a la hora de hacer negocios. El principio de honestidad se encuentra en el Antiguo Testamento, donde dice, tendrán balanzas calibradas y utilizarán peso correcto. Y en la enseñanza que dice, no pongas un obstáculo delante de un ciego. Por supuesto, la buena reputación será una consecuencia de ser íntegro.
en torno a este principio, me encanta la frase de Facundo Cabral que dice: si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos, aunque solo fuera por negocios. Los judíos, repito, es que ellos se basan en la Torá, se basan en ese libro sagrado y por ello han dado la vida. Y la Torá habla de cómo deben tratar a los demás en los negocios. En octavo lugar, el judaísmo enseña también que se debe ser humilde, alentar y aceptar la crítica, evitando caer en el orgullo de creer que se tiene todas las respuestas. A mí me gusta de los judíos, es que a un judío tú le preguntas, por ejemplo, ¿cuántos son 2 más 2? Nosotros rápidamente contestaríamos 4, pero a ellos no les gustan las respuestas cortas. A ellos les gustan poner a pensar al otro. Y eso lo podemos ver en Yeshua, en Jesucristo. Jesucristo le hacía una pregunta, por ejemplo, maestro, ¿quién es mi prójimo? Para Jesús hubiera sido fácil, y menciona a Jesús porque Jesús era judío, se crió en un entorno judío. Para Jesús hubiera sido fácil responder, bueno, tu prójimo es todo aquel que está a tu lado. Sin embargo, Jesús dice en la Biblia que refiere una parábola y dice: 2 hombres descendieron de Jacob, etcétera, etcétera. La parábola del buen samaritano, para poner a pensar a las personas. Al judío le gusta poner a pensar y desarrollar la capacidad de la otra persona. En noveno lugar, la cultura judía tiene una clara posición en contra de las deudas. Y este principio es importante. Escuche bien. La cultura judía tiene una clara posición en contra de las deudas, pues son conscientes de la esclavitud que ésta genera. En la Torá dice claramente: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. De otra parte del libro de Proverbios dice: el deudor es esclavo del acreedor. Por esta razón, difícilmente podrá encontrar un judío inundado en deudas, pues no la necesitan. Nosotros como latinos, americanos, centroamericanos, gente de este lado del mundo, nos encanta endeudarnos. Sin embargo, la Biblia, la Torá, nos enseña que nosotros debemos cuidarnos de las deudas, debemos cuidarnos de no endeudarnos simplemente por endeudarnos. Hay deudas que son deudas buenas, que son para invertir, pero deudas simplemente para gastar, pues, no tiene sentido. Y el pueblo judío es muy claro en esto. Dios le prohíbe que se endeude. Al contrario, le dicen: ustedes van a ser prestadores del mundo, pero ustedes no tendrán necesidad de prestar a nadie. Y Proverbio dice, el hombre más sabio de la tierra, Salomón, dice que quien presta se hace esclavo del acreedor. Entonces, estos principios, estos 10 principios judíos, hacen del pueblo judío una nación diferente. Pero sobre todo, lo más importante, lo que le leí al principio, y es que Dios le dice a Abraham, el padre de los judíos, el padre de la nación, y hablamos de los judíos, pero los árabes son igual de bendecidos y descienden de Abraham. La única indisciplina existe en el mundo evangélico cristiano, por la indisciplina y por no obedecer los mandamientos correctos del Eterno, es que muchas veces viven en deudas, en desgracia, y para colmo se enorgullecen de ser pobres. Jesús dijo que a los pobres siempre lo tendremos entre nosotros, pero en ninguna parte dijo que tenemos que ser pobres obligados. No, al contrario, dijo que prosperemos para que podamos ayudar a los demás. Pablo dice que el que robe no robe más, sino que trabaje para que pueda ayudar a los necesitados. Los pobres siempre lo vamos a tener, pero Dios desea que tú seas bendecido para que puedas bendecir a otros. Así que el pueblo, la nación de Israel es bendecida porque Dios le dio a Abraham una palabra poderosa, y es que en tu simiente serán benditas todas las naciones del mundo. Y cuando Jesús dice, vosotros serán la luz del mundo, no solamente está hablando en el ámbito espiritual, sino en todos los ámbitos de la tierra. El próximo video, en los próximos días, voy a dar un video de todas las cosas que son originadas de los judíos. Todas las cosas que gracias a los judíos tenemos hoy en día, y te vas a sorprender. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y te espero en un próximo video.
Shalom para todos.